Un saludo para todos. Mi nombre es Diana Giselle Gómez Porras. El día de hoy les quiero compartir información sobre los equipos utilizados en los centros de diagnóstico automotor para la revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes. Básicamente vamos a hablar sobre la identificación, trazabilidad de la información y lo que nos cita la NTC 5385 en su versión 2011, la ISO IS 17020 en su versión 2012 y el SEA 3.0-01 emitido por ONAG. Bueno, entonces la ISO IS 17020 en su versión 2012 nos habla sobre la evaluación de conformidad, requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección. En su numeral 624 nos dice que se deben definir todos los equipos que tienen una influencia significativa en los resultados de la inspección y cuando corresponda se le debe proporcionar una identificación única. En los criterios específicos de acreditación para los centros de diagnóstico automotor, nos habla o nos complementa el numeral 624 de la 17020 y nos dice que la identificación física de los equipos debe ser clara y visible. Además, los equipos deben de estar asociados a una línea de inspección. La línea de inspección como un conjunto debe tener su propia identificación cuando un CDA exista más de una línea de inspección de la misma clase de servicio. Entonces, acá lo que podemos observar es que hay diferentes clases de centros de diagnóstico automotor. Hay centros de diagnóstico automotor que pueden tener una línea mixta, una línea de pesados, una línea de livianos y una línea de motocicletas. Cada una de esas líneas debe estar identificada y los equipos que componen esa línea como tal, también en su identificación debe decir a qué línea pertenece, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, luxómetro 001, línea de motocicletas, luxómetro 002, línea de livianos, luxómetro 003, línea de pesados o su línea mixta. Bueno, también los criterios específicos de acreditación nos complementan el mismo numeral 624, que con el fin de permitir el seguimiento cuando los equipos o sus componentes son reemplazados, la identificación única de los elementos críticos del equipo es necesaria, incluso cuando solo existe un elemento de este tipo. Bueno, acá ya se va discriminando un poquito más la identificación de los diferentes componentes de cada equipo. Ejemplo, en los equipos frenómetros existen celdas de carga, entonces ustedes van a identificar el equipo frenómetro. Yo, digamos, con mi experiencia, lo que sugiero es con el serial. Entonces dicen el frenómetro, el serial del frenómetro, a qué línea pertenece y también le dan una identificación a las celdas de carga. Yo que también sugiero con mi experiencia que le tomen foticos a las celdas y si están marcadas y esas fotos las lleven a la hoja de vida de cada equipo. En caso de que en algún momento sean reemplazados, ustedes tengan la trazabilidad y registren en la hoja de vida cuál fue el serial de la celda pues que se cambió. Bueno, también nos dice que cuando se necesiten condiciones ambientales controladas, el equipo utilizado para medir tales condiciones debe ser considerado como un equipo que influye de manera significativamente en el resultado de la inspección. Acá es muy importante, los centros de diagnóstico tenemos un equipo que nos mide pues o nos controla las condiciones, en este caso es el termigrómetro. Este equipo puede ser un solo equipo para todas las líneas de inspección, ¿cierto? Es uno de los equipos que yo puedo compartir entre las líneas de inspección. Bueno, en la NTC 5385-2011, que aplica para los centros de diagnóstico automotor, especificaciones del servicio, en su numeral 419,
nos habla sobre los equipos que componen las líneas de revisión. Y en su numeral 419.1.5 nos dice los resultados del diagnóstico realizado por los equipos, la identificación del equipo, los datos de revisión visual, identificación del propietario, identificación del vehículo, identificación del inspector y del CDA deben ser almacenados y consolidados en una base de datos. Entonces, muy bien, acá entra a jugar algo muy importante. Y es que nosotros, como centros de diagnóstico, el resultado que generamos es el FUR, formato uniforme de resultados. Si ustedes observan, en el FUR están los seriales de los equipos que nosotros utilizamos. Algo también muy importante es que cuando utilizamos el equipo de gases, también se debe tener el serial de la bench. Importante que siempre verifiquen que el serial de la bench sea pues el correcto. Bueno, también en su numeral 4.19.1.6 nos dice que cada línea de revisión debe tener instalados permanentemente los equipos que la constituyen para garantizar la revisión del número de vehículos correspondientes a su capacidad efectiva de revisión. Acá hay algo muy importante. Acá nos está diciendo, no podemos prestarnos el luxómetro entre líneas. Cada línea de motos, la línea de livianos y la línea de pesados tiene que tener su propio luxómetro. Tampoco podemos prestarnos el frenómetro. Entonces, cada línea debe tener su propio frenómetro. ¿Qué equipo, o digamos también uno de los equipos que nosotros podemos compartir teniendo en cuenta la capacidad efectiva de revisión? Obviamente, porque es una prueba que se debe realizar, es el equipo sonómetro. Tanto el sonómetro como el termigrómetro son, en mi experiencia, los dos equipos que podemos compartir entre líneas de inspección. El número de equipos de medición de ruido sonómetro debe ser determinado por el CDA, garantizando la capacidad efectiva de revisión. Y nos da una nota que dice que se exceptúa el equipo probador de taxímetro cuando en la ciudad donde opera el CDA no sea exigible el uso del taxímetro como dispositivo de cobro. Por ejemplo, yo en este momento estoy ubicada en la ciudad de Medellín. Acá en Medellín sí se exige el equipo taxímetro, pero cerca de Medellín hay otros municipios, ejemplo, suroeste antioqueño, ejemplo, Marinilla. Estos municipios no exigen el probador de taxímetro, entonces los CDAs de estas regiones, de estos municipios, no tienen este equipo. ¿Cómo sabemos si lo exigen al municipio? Hay que verificar la normatividad, ¿cierto? Que tengan internamente. Bueno, este es un ejemplo de la identificación de un equipo analizador de gases. Acá pues tiene el serial y en la hoja de vida tengo esta estructura. Entonces yo acá registro el serial pues del equipo como tal analizador de gases. Se tiene un componente que es la tarjeta bench, también se tiene su propio serial. Tengo la bomba pues de ese equipo analizador de gases que también tiene su serial. El sensor de oxígeno, importante compañeros. Este sensor de oxígeno pues que generalmente se cambia cada año. O él también pide pues cuando se va a cambiar, ¿cierto? Yo debo de colocar en la hoja de vida cuál era el serial que tenía y en qué fecha lo retiré y cuál es el nuevo sensor de oxígeno, el serial del nuevo sensor de oxígeno y en qué fecha ingresó, ¿cierto? Es importante que manejemos la trazabilidad de estos componentes que se retiran del equipo y que son reemplazados. Y también pues acá en la hoja de vida tengo el PEF. Este es un ejemplo, ustedes lo pueden tener de base y también lo pueden mejorar, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo de la tarjeta bench,
muy importante que en alguno de los mantenimientos ustedes le tomen fotico pues al serial de la tarjeta y como les dije anteriormente, lo incluyan en la información de la hoja de vida para que lleven su trazabilidad. Verifiquen también que el serial está correcto dentro del FUR. Suele pasar que con actualizaciones del software, en ocasiones hay que volver a revisar los seriales porque observan CDAs pues que salen errores. Bueno, acá tenemos la bomba del analizador de gases. También tenemos con su respectivo serial. Nuevamente les recomiendo cuando realicen el mantenimiento o la calibración del equipo, tómenle fotico a estos seriales que también con el tiempo se pueden borrar. Entonces es muy importante que tengan la información. Este es un ejemplo de un certificado de calibración para el equipo analizador de gases. Lo que quiero resaltar en este certificado es que la información que nos entregan es el serial del equipo, no sus componentes. Entonces, acá debemos de verificar que en el certificado de calibración, obviamente, el número de la serie corresponda al físico que tiene el equipo. Acá les quiero pues enseñar un ejemplo de marcación. No quiere decir que, pues, que sea el único. Ya cada centro de diagnóstico tomará la información que le sirva y lo aplicará pues dentro de su sistema de gestión. Con la experiencia que tengo, importante tener el nombre del equipo, el modelo, serial, si tiene influencia significativa, muy importante que la marcación diga su influencia significativa. Muy importante el rango de calibración del equipo y el rango de medición. ¿Por qué es importante el rango de calibración? Porque nosotros o los ingenieros, directores técnicos, cuando verifiquen la información del FUR, es importante que en las mediciones que estén en el FUR estén dentro del rango de calibración, ¿cierto? Y ya los componentes, pues, que tiene este equipo, la tarjeta bench, su serial, la bomba, su serial, el sensor de oxígeno, su serial y el PEF. Este es otro ejemplo del frenómetro. Entonces tenemos que el frenómetro tiene unas celdas de carga, cada una identificado con su respectivo serial y el sensor de fuerza. Como les decía anteriormente, importante pues que también ojalá tengan foticos de estas celdas de carga del sensor y lo adjunten a su hojita de vida. Este es el ejemplo del certificado de calibración. Vemos que solamente nos da el serial del frenómetro como tal, más no de los componentes. Marcación del equipo, entonces tenemos el nombre del equipo, el modelo, el serial, si influye significativamente, el rango de medición, rango de calibración. Acá pues podemos identificar que tanto el rango de medición y calibración coinciden. Tenemos la precisión, fuerza y peso y los componentes, ¿cierto? Que tiene este equipo. Importante, cuando se modifique alguno de esos componentes, es importante volver a calibrar el equipo. Pues esa es una sugerencia con base a mi experiencia. Este es otro ejemplo de luxómetro. En este caso, este luxómetro tiene el sensor de intensidad e inclinación y tiene su propio serial. Este es otro ejemplo del certificado de calibración. Nuevamente vemos que nos da el nombre del instrumento, el modelo y el serial. La marcación de este equipo, entonces tenemos el nombre del equipo luxómetro, su modelo, su serial, el sensor de intensidad e inclinación, si influye significativamente o no, el rango en que mide y el rango en que calibra. Muy importante,
en este equipo en especial. Recuerden que acá vemos que el rango de calibración fue hasta 88 calux en la parte de intensidad, pero ya hay laboratorios que están hasta 150, entonces es muy importante cuando vayan a calibrar sus equipos, verifiquen los rangos que tienen los diferentes laboratorios y siempre calibrar con el que tenga el rango más amplio. Bueno, para el control del ingreso y salida de los equipos en la línea de inspección, lo que nosotros debemos de hacer es registrar en las hojas de vida las fechas en que se retira el equipo y las fechas en que ingresa el nuevo equipo. Ejemplo, para los sensores como son tacómetro de vibración, termogrómetro, registrar pues esta información. Ejemplo, el sensor de oxígeno, que solamente se cambia para el equipo pues, de gases. Entonces ustedes especifican la fecha en que se retira el sensor de oxígeno y la fecha en que ingresa el nuevo sensor de oxígeno con su respectivo serial. Recuerden que todo debe ser acompañado con su respectivo serial. Con respecto a los profundímetros y termigrómetros, hay centros de diagnóstico que prefieren comprar equipos nuevos que mandarlos a calibrar. En caso de que ustedes compren equipos nuevos, en la hoja de vida, de igual manera debe estar la fecha en que se retira ese equipo de la línea de inspección y deben de tener la hoja de vida del nuevo equipo que ustedes adquirieron, ya sea el profundímetro o termigrómetro. Lo mismo con los diferentes componentes de los demás equipos, celdas de carga, también deben estar registradas en las hojas de vida de los equipos cuando se retira y cuando ingresa el nuevo sensor. Bueno, vamos ahora con la marcación de áreas. Es fundamental acondicionar áreas específicas que permitan el almacenamiento y la adecuada marcación de los equipos clasificados como fuera de servicio. Tomemos como ejemplo un termigrómetro que ya fue reemplazado. Entonces, ustedes van a tener dentro de sus instalaciones un área que diga fuera de servicio y allí van a estar todos los equipos que ya ustedes no utilizan. Equipos de contingencia. Por ejemplo, las ondas, no sé si tienen termómetros de contingencia o otros profundímetros o analizadores de gases o equipos de opacidad. Bueno, en fin, los equipos que ustedes tengan de contingencia deben estar en un área que esté marcada como equipos de contingencia. Y componentes son aquellos insumos o componentes que requieren los diferentes equipos para su funcionamiento. También debe estar en un área marcadita. De esta manera se facilita la identificación, la organización y gestión dentro del espacio de trabajo. Bueno, no siendo más, espero que esta información les sirva a sus centros de diagnóstico. Muchísimas gracias por la atención y si les gustó este video, por favor calificarlo. Hasta luego.